Estamos con Quique. Quique, yo quiero invitarte a ti a dar una impresión sobre el tema, porque es importante saber lo que el acuerdo indica. Quique Valderrama es analista político, es figura preponderante del APRA más joven, del APRA más que está tratando de avanzar y tienes opiniones formadas al respecto. Quique, ¿cómo estás? Sí, en Betel, como siempre. Perdóname por presentarte como Quique, sino que No. a veces me gana la simpatía. Está muy bien y saludo a la inmensa audiencia de Betel. Encantado, como siempre, de estar acá. A ver, ¿te parece si vemos una nota que hemos preparado justamente sobre una situación? Porque ayer, Enrique, entenderás que se hizo viral en todos los WhatsApps y en mails una especie de archivo que decía que era el acuerdo con Odebrecht, cuando no era así, era el preacuerdo, una especie de documento preliminar, inicial, una especie de antecedente de lo que luego ha terminado siendo este acuerdo que está en sombras todavía. ¿Te parece si vemos el informe y luego lo comentamos? Excelente. Adelante. Se avecina Si gustas, ponte una decisión importante del Tribunal Constitucional que desde mi perspectiva va a ser favorable al accionante. Existe un acta de acuerdo preparatorio del caso de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano. Se trata de un acercamiento, un marco sencillo sobre el que se puede tomar como objeto de discusión para que tanto la Fiscalía como la empresa implicada puedan acceder al contenido de este acuerdo de colaboración. Ojalá que Dios ilumine a los señores, porque ya votaron, falta evidentemente la redacción de la sentencia. Philip Butters, junto al Tribunal Constitucional, están cerca de hacer historia a favor del Estado peruano, dando a conocer el acuerdo que se habría mantenido forzosamente en secreto todo este tiempo y que a la vez colocaría en una situación particular a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Consideramos adicionalmente que se trata de un hito dentro también del sistema de jurisprudencias en este tipo de casos de gran envergadura como resultan ser los de gran criminalidad. Esta declaración del fiscal Vela Barba data desde los inicios del 2019. Hacemos esta precisión porque en medio de la cultura de desinformación se ha viralizado el documento que ha estado recorriendo las redes sociales, haciéndose pasar como un acta de preacuerdo. Sin embargo, eso es algo que, para tristeza de los caviares, lo revisará primero la defensa legal de Butters, el doctor Wilber Medina. Creo que por la declaración del magistrado que va a ser una sentencia, dijo emblemática e histórica, yo creo que va a ser fundada, porque no creo que sea emblemática e histórica para declarar infundada, ¿no? Y a todo esto de conocerse el preacuerdo, ¿cómo quedarían los famosos y abanderados de la lucha contra la corrupción, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba? Al ser ellos los responsables de llevar adelante este acuerdo de colaboración eficaz, van a tener que asumir las consecuencias que de ellos se pueda ventilar. Debemos de recordar de que ellos tienen que velar por la integridad y también por favorecer al Estado peruano. La justicia peruana podría dar un paso crucial para destapar la corrupción y devolver la confianza a sus ciudadanos. ¿Será este un hito constitucional que marque un antes y un después en el siglo XXI? Van a poder realmente advertirse una vez todos accedamos a cuáles han sido los pormenores y las cláusulas de este acuerdo de colaboración. Mientras tanto, ellos, al ser responsables de la firma de este acuerdo, tendrían que asumir no solamente los activos, es decir, qué casos idónea y airosamente han salido adelante a raíz de la firma del acuerdo, sino además qué casos se han visto perjudicados. Repetimos, no se deje engañar por documentos que ya fueron publicados hace poco más de un lustro. El Estado peruano se defiende y seguramente se vendrán, esperamos, buenas noticias. Ha sido la nota de Juan Diego Berna hoy día. A ver, Enrique, ¿cuál es la opinión que tienes tú sobre, primero, este pequeño documento que se hizo viral como si fuese el acuerdo? No sé quién lo viralizó, espero que no haya sido Rafael Vela Barba o José Domingo Pérez, tratando de desviar un poco la atención. Y en todo caso, ¿cuál es la expectativa? ¿Tienes expectativa sobre qué va a decidir el TC y, en ese caso, si es positivo, qué contendría el acuerdo? Primero, desde principios generales, considero que este acuerdo no debió tener la oscuridad que tuvo, en principio. Creo que eso es fundamental. Creo hoy en la necesidad, sin duda, de que sea conocido ampliamente por todo el país. Creo en ese sentido que, de no ser positivo la respuesta obtenida, digamos, en el TC, habría que buscar otros mecanismos legales para que esto también pueda ser conocido. De ser positivo,
creo, la expectativa que tengo es muy alta. En el sentido siguiente, durante sobre todo el año 2018 al 2020 aproximadamente, desde el punto de vista mediático, de redes de influencia, etcétera, desde el poder fundamentalmente en el Perú, se protegió al equipo especial Lavallato y se los elevó a categoría de deidades prácticamente, rockstars con portadas, recuerdas tú, en diarios impresos Sí, de claro. amplia circulación. A José Domingo Pérez lo catalogaron como el personaje del año en el 2018. Lo hizo América Televisión. Por supuesto, por lo tanto, sin duda, tenemos que aquellos que estuvimos en aquel momento señalando algunas cosas importantes respecto a lo que sucedía con Odebrecht y evidentemente con los fiscales Lavallato, de una u otra manera pues se nos intentó aplastar desde el punto de vista de la opinión. Éramos una minoría y sosteníamos en aquel momento que era un preacuerdo en ese tiempo, un preacuerdo vendepatria que finalmente firmaron por, digamos, lo que se podía trascender respecto a los términos que habían. Y a hoy día eso cobra mucha importancia, porque si en efecto los términos que se han firmado han sido los que nosotros consideramos en aquel momento posibles o potenciales que se iban a firmar, evidentemente lo que vamos a tener es que podemos constatar que son fiscales vendepatria, básicamente. Y creo que esa narrativa se confirmaría, cosa obviamente que ha querido quedar en la oscuridad. Imagínate cuántos beneficios deben haber escritos en esos papeles. Y creo que eso es algo que la población tiene que saber para que no se repita además. Estamos hablando del mayor caso de corrupción en la historia del Perú. Y que evidentemente involucraba a políticos, empresarios, pero que parece que tuvo una segunda etapa involucrando al sistema de justicia. Recuerda tú que un fiscal de la Nación cayó justamente por este tema. Pedro Chávarri. Pedro Chávarri cayó por este tema. Cuando le inventaron una cosa que era más, digamos, de show que otra cosa, que era el tema de cuellos blancos. No deja de ser irrelevante la palabra del exministro José Hernández, exministro de Agricultura de Martín Vizcarra, que ha dicho hace algunos días que a Pedro Chávarri lo sacaron básicamente por el miedo y el resquemor que el propio Martín Vizcarra tenía de él, puesto que según Hernández, muchas cosas Chávarri le conocía a Vizcarra del tiempo aparentemente de corruptela que había tenido en Moquegua, siendo gobernador regional. Bueno, creo que conocerlo todo el mundo lo conocía, pues son 42 denuncias aproximadamente. Lo que hizo Chávarri fue decir públicamente que iban a llegar al fondo del tema. El presidente le pone un tuit, el presidente esté tranquilo, vamos a actuar de acuerdo al debido proceso y vamos a abordar sus 42 causas, y evidentemente pues, ¿no? Y eso fue, según lo que se cuenta, el motivo, el tuit que lo intranquilizó a Vizcarra a tal punto que buscó su destitución a como dé lugar, cuestión que con sus aliados en el Ministerio Público, el señor Pablo Sánchez fundamentalmente, de esa jerarquía de la Junta Fiscal Supremo, instrumentalizaron hasta que lo sacaron. Son casos muy diferentes, por ejemplo, los cuestionamientos que puede tener la fiscal Benavides, que evidentemente tiene, pues, hay algunas cosas que aclarar, pero en el caso del señor Chávarri no había absolutamente nada, fue un muñeco totalmente armado. Y me parece bien que hoy día, ya lamentablemente 5 o 6 años después, pero al menos se reconozca que en el caso... Le quitaron el título al señor. Totalmente, imagínate, lo inhabilitaron. Le malograron la carrera. Totalmente, que digamos, para una persona dedicada a todo el tiempo al Ministerio Público, toda su vida, es de una u otra manera destruirle parte de su vida, ¿no? A ver, la expectativa en torno al acuerdo que podría hacerse público a través del TC, ergo a través de Philip Butler, porque se le va a tener que entregar a él, es grande. Sin embargo, ¿qué pasa si el preacuerdo no dista mucho, no se diferencia mucho del acuerdo de Odebrecht? El acuerdo el preacuerdo ya era medianamente lesivo al país. A ver, de la cantidad de cosas, de la cantidad de obras que había hecho Odebrecht a lo largo del tiempo en el que había trabajado en el Perú, solamente se le iban a investigar por 4, nada más. Así es. Eso ya es absolutamente dudoso, beneficioso para la empresa. Exacto. Y lesivo para el país. Porque no solamente estamos hablando de casos penales, estamos hablando de dinero, es decir, de obras que fueron seguramente sobrevaloradas, donde hubo coimas, donde hay tangiblemente una lesión económica al Estado. Todo eso se dejó de investigar, ergo de buscar justicia, ergo de eventuales sanciones económicas a la empresa, ergo el país perdió, porque estos fiscales solamente dijeron 4
en 4 temas nada más. Y yo creo que eso lo hicieron por una motivación, es mi opinión personal, por una motivación metálica. Curiosamente, al mismo tiempo que estamos discutiendo esto, que ojalá el acuerdo, por la vía que sea, se pueda conocer públicamente, al mismo tiempo el señor Pérez tiene una investigación disciplinaria por enriquecimiento indebido. Y repito aquí en BT lo que conversábamos la vez pasada contigo. Yo estoy convencido de que si el señor Vela le levantan la alfombra, van a encontrar algo incluso mucho peor que en lo de José Domingo Pérez, por múltiples informaciones que circulan lógicamente en los ambientes políticos y periodísticos respecto a signos exteriores de riqueza del señor Vela. A ver, no solamente fueron 4 los casos que a las finales solamente terminaron investigándole a Odebrecht, cuando deberían seguramente haber habido varios más, porque varias decenas de obras había emprendido Odebrecht a lo largo del tiempo que está en el Perú, sino que la reparación civil. A ver, ¿cuánto dinero ha ganado Odebrecht en el Perú? Miles de millones. Las obras, si contamos todas las obras que ha hecho, Decenas de miles de millones. y la reparación civil era de 600 millones. Absurdo. Pagaderos en 15 cuotas anuales. 15 años. En 15 años. O sea, divide... ¿Cuánto es 60 entre 15, Santi? Ayúdame. Sí, 4. O sea... ¿Cuánto es 600.000 entre 15? Ayúdame con esa diferencia. Yo he sido malo en matemáticas. ¿Cuánto vas a pagar al año? Es irrisorio. A ver, Absurdo. es absurdo lo que le han terminado dando de reparación civil a Odebrecht. Odebrecht está ganando ¿cuánto? Está ganando pues 10 y le están diciendo que pague de reparación civil 40 1. millones al año. Es absurdo. es Ahora, absurdo. yo te digo una cosa. Claro, 40 millones a mira. cualquiera le suena mucho, pero No, bueno, en, es una en megacorporación. estos temas es Es una megacorporación es que ha un insulto. realizado mega infraestructura en África, en Estados Unidos, en América Latina. 40 millones al año es ni lo que gasta una de sus dependencias en responsabilidad social, seguramente. Mira, otra cosa importante y fundamental que hay que decir. No solamente ese tema, ese monto absolutamente ridículo, sino el hecho que le permitieron la venta de Chacya. Cobrar el dinero de la venta de Chacya, que eran nada menos que 500 millones. 500 millones. Por lo tanto, si haces tú un equilibrio, prácticamente le adelantaron lo que probablemente ellos iban a dar en 15 años. Han financiado su pago de reparación prácticamente con este asunto, ¿no? Y una de las razones por las cuales pudieron salirse con la suya es que, por ejemplo, la doctora Ampuero Catherine Ampuero. promovía la posibilidad de que se le pueda embargar todos los activos tanto a la empresa como a los directivos, cuestión que no se hizo. Y evidentemente con cada una de las personas entre el 18 y el 20, digamos, ¿no? Sí. Cada una de las personas que emprendió una campaña frontal por llegar al fondo de la verdad del megaescándalo Lavallato fue triturada. Y eso hay que decirlo, fue triturada o sacado de su puesto, desprestigiado. Y esa maquinaria, sin duda, como punta de lanza, yo creo que tiene este acuerdo, que cuando lo conozcamos vamos a poder empezar a hacer un balance histórico real, pero no solamente para que no se repita, sino para que estas personas que le han hecho este daño inmenso al Perú paguen esas culpas. Tienen que ser encausados. Enrique, y sin contar lo que, a ver, yo conozco varias personas dentro del partido aprista, entre ellos tú uno, y más allá de los desacuerdos naturales internos que existen en todo partido político, todos están con la espina del no solamente maltrato, sino de la terrible situación que padeció Alan García alrededor justamente de estos 2 señores que están ahí en pantalla. Terminó evidentemente en el suicidio de Alan. Puede ser muy reprobable para algunos, entendible para otros, la cosa que él no permitió verse esposado, porque estaba todo el plan, con acusaciones que hasta el día de hoy solamente se centran en dichos de un tal Atala, en dichos de un tal Nava, cuyas pruebas para esos dichos hasta ahora no aparecen, no hay. Da la impresión de que también le armaron un muñeco a él. Desde el APRA, esto es particularmente especial, pega un poquito íntimamente, es doloroso un poco lo que ustedes han pasado incluso. Absolutamente. Creo que fue uno de los episodios que ha conmocionado más al partido, te diría, en su historia, ¿no? Y definitivamente Alan tomó una decisión de un hombre libre, no permitió que lógicamente lo humillen. Hay una reflexión muy importante con la que seguramente algunos discrepan, pero él comentaba que ella nunca regaló a los enemigos esa imagen del líder del APRA esposado, ¿no? Y creo que él actuó en consecuencia con eso.
no hubiera querido que esa imagen finalmente lo hubieran obtenido siendo él la cabeza visible del APRA, ¿no? Yo respeto mucho eso. ¿Con qué nos quedamos al final, para el término de la entrevista? Alrededor de la expectativa que tienes tú y que tenemos todos por lo que va a contener ese acuerdo de Odebrecht que el Tribunal Constitucional debería abrir la caja y sacarlo de ahí para dárselo a quien lo ha demandado en los próximos días. ¿Con qué te quedas? Me quedo con el hecho que se conozca la verdad histórica y que a partir de ahí, con la constatación de que el equipo especial Lavallato han actuado como el área legal de Odebrecht y que el fiscal Pérez y evidentemente el fiscal Vela son unos traidores a la patria y que fueron protegidos por el señor Pablo Sánchez, a partir de la constatación de esa narrativa que hemos sostenido durante 6 años, pero ahora ya fehacientemente corroborada con la publicación, espero, de este acuerdo, lo más pronto posible, creo que tiene que haber un pago de responsabilidad histórica frente a este daño que le han hecho al país en términos penales. Creo que la gente que se coludió con los brasileños para construir esta impunidad y para perseguir a los enemigos de los protectores de esta gente en política, fundamentalmente Vizcarra en ese tiempo, pero con la colaboración desde fuera del señor Gorriti, creo que deberían ser encausados y deberían tener una sanción de parte de la justicia. Hay que llegar hasta el fondo de este tema. Me parece eso fundamental para la salud moral del país. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Dios te Encantado de bendiga. estar acá.